¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si la Iglesia hubiera ocultado durante siglos la existencia de los descendientes de Jesús? No hablamos de simples rumores, sino de un linaje de sangre que, de confirmarse, habría cambiado para siempre la historia del cristianismo. Y lo más sorprendente, según antiguos textos y testimonios olvidados, no se trataría solo de hijos, sino también de bisnietos que vivieron escondidos, perseguidos y cazados por aquellos que temían que su sangre real desafiara el poder establecido. La sola idea de que la familia de Jesús continuó después de la cruz fue considerada tan peligrosa que documentos enteros fueron destruidos, nombres borrados y comunidades enteras silenciadas. ¿Por qué tanto esfuerzo para enterrar esta verdad? ¿Qué temía la Iglesia? Hoy, en este video, vamos a desvelar los secretos de esa descendencia prohibida y lo que significa para tu fe saber que el linaje de Jesús pudo haber sobrevivido. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un rompecabezas construido con piezas dispersas en manuscritos apócrifos, crónicas censuradas y tradiciones orales que pasaron de generación en generación. Un conocimiento que estuvo al borde de desaparecer, pero que hoy sale a la luz. Y créeme, una vez lo sepas, jamás volverás a mirar la historia de Jesús de la misma manera. Así que quédate hasta el final, porque cada minuto de este video revela una pieza perdida del mayor secreto jamás contado. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Muchas personas ven nuestros videos, pero no están suscritas al canal. Si crees en la importancia de descubrir la verdad oculta y quieres seguir recibiendo revelaciones que transforman la fe, suscríbete ahora y activa la campanita. Desde hace siglos, la idea de que Jesús pudo haber dejado descendencia ha sido considerada un tema tabú, casi imposible de mencionar dentro de los círculos oficiales de la Iglesia. Sin embargo, cuando uno observa con atención los textos antiguos, los testimonios silenciados y las tradiciones transmitidas en secreto, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible que el Hijo de Dios no solo haya caminado como hombre entre nosotros, sino que también haya formado una familia cuyo linaje se extendió más allá de su tiempo en la tierra? Esta posibilidad, que muchos descartan como mito, ha sido señalada en numerosas ocasiones por escritos prohibidos, evangelios ocultos y crónicas que no lograron ser destruidas del todo. No se trata de novelas modernas ni de teorías conspirativas vacías, sino de fragmentos de verdad que se resisten a desaparecer, como si la historia misma reclamara ser contada. El problema central no es únicamente si Jesús tuvo descendencia, sino lo que ello significaría para la autoridad de la Iglesia. Porque si existiera un linaje directo, los descendientes tendrían una legitimidad espiritual y hasta política que pondría en jaque la estructura de poder que se erigió en torno a la figura de Cristo. Imagina por un momento que alguien, en cualquier época, pudiera probar que lleva en sus venas la sangre de Jesús. Ese hecho, por sí solo, sería suficiente para alterar la historia del cristianismo, cambiar el rumbo de reinos y despertar la esperanza en millones de creyentes que verían en esa persona la continuación tangible de la obra de Dios en la tierra. Por eso, esta hipótesis ha sido guardada bajo llave, combatida con fuego y silencio, y relegada al terreno de lo herético. Algunos investigadores señalan que la raíz de este secreto está en cómo fueron seleccionados los textos que componen la Biblia que hoy conocemos. No todos los escritos fueron incluidos, muchos fueron descartados deliberadamente en concilios donde los líderes decidieron qué debía permanecer y qué debía ser olvidado. Entre esos textos apócrifos aparecen menciones a vínculos familiares de Jesús que sugieren una vida más humana de lo que se ha predicado oficialmente.
Y es aquí donde el mito comienza a tomar forma. Si la Iglesia necesitaba mantener una imagen divina y separada del mundo de Jesús, ¿no sería lógico que eliminaran todo aquello que lo mostrara demasiado cercano, demasiado humano, demasiado capaz de engendrar una descendencia? En la cultura judía del siglo I, el matrimonio y los hijos eran parte esencial de la vida de cualquier hombre considerado maestro, rabino o guía espiritual. Sería extraño que Jesús, al ser visto por muchos como un maestro y profeta, no hubiera seguido esa misma tradición. De hecho, algunos escritos gnósticos sugieren la cercanía especial entre Jesús y María Magdalena, presentándola no solo como discípula, sino como compañera íntima. ¿Podría ser ella la raíz del linaje que la Iglesia intentó borrar? Si esto fuera así, los descendientes de esa unión se habrían convertido en portadores de una sangre que no solo tenía valor humano, sino un significado espiritual incalculable, la sangre real del Mesías, la continuidad de la promesa divina hecha carne en generaciones posteriores. Lo fascinante es que, más allá de las dudas, la historia de un linaje oculto de Jesús sigue viva porque responde a un anhelo profundo en el corazón de los creyentes. La necesidad de ver que lo divino y lo humano se entrelazan de formas inesperadas. Y aunque para algunos pueda sonar a leyenda, el simple hecho de que este tema resurja una y otra vez muestra que hay una verdad escondida que se resiste a ser borrada. Tal vez no se trate solo de genealogías olvidadas, sino de una enseñanza mayor, que Dios quiso mostrar a través de Jesús, que lo sagrado puede manifestarse en la vida cotidiana, en la familia, en la sangre y en la historia de los hombres. Y este es apenas el inicio, porque a medida que avancemos, descubriremos cómo ese linaje secreto se convirtió en una amenaza tan peligrosa que la Iglesia misma dedicó siglos a silenciarlo. La tradición oral siempre ha sido un arma poderosa contra el olvido. Lo que los libros censuraban, lo que los concilios tachaban de herejía, sobrevivía en las historias susurradas al calor de una vela, en familias que guardaban con recelo secretos demasiado grandes para exponerlos. Según algunos testimonios apócrifos, los descendientes directos de Jesús no vivieron como príncipes ni ocuparon tronos, sino que se refugiaron en la sencillez, protegidos por comunidades que comprendían la magnitud de lo que llevaban en su sangre. Estos hombres y mujeres, bisnietos incluidos, habrían aprendido desde pequeños que su vida debía ser discreta, que no podían levantar sospechas, porque ser portadores de esa sangre era tanto una bendición como una condena. El secreto del linaje no se transmitía en libros ni en escrituras oficiales, sino en símbolos, en relatos velados y en gestos compartidos dentro de círculos familiares. Tal como en el Antiguo Testamento se guardaban genealogías para afirmar la identidad del pueblo de Israel, aquí la memoria se mantenía viva en susurros, sin que el poder eclesiástico pudiera alcanzarla por completo. Cada generación pasaba a la siguiente un código, una señal de pertenencia, como si supieran que llegaría un día en el que esa verdad tendría que salir a la luz. No es casualidad que en regiones remotas de Europa y del Medio Oriente existan leyendas sobre familias que descienden de reyes santos, relatos que no pueden explicarse con simples coincidencias. Para entender este silencio, hay que situarse en el contexto de la época. La Iglesia primitiva estaba obsesionada con consolidar su autoridad, y cualquier rastro de un linaje familiar ponía en peligro la idea de que la sucesión debía ser espiritual, no sanguínea. Si la sangre de Jesús seguía viva en sus descendientes, ¿cómo justificar la estructura jerárquica que se había levantado? Por eso, lo más
Conveniente era hacer desaparecer esas voces y asegurarse de que la memoria se diluyera en el tiempo. Pero no contaban con la resiliencia de los que portaban ese secreto, hombres y mujeres que, a pesar del peligro, prefirieron transmitir la verdad en silencio antes que dejarla morir. Incluso en las comunidades cristianas primitivas se encuentran rastros de este misterio. Algunos escritos gnósticos hacen referencia a un círculo íntimo alrededor de Jesús y María Magdalena, un grupo selecto que habría protegido no solo sus enseñanzas, sino también su herencia. En esos círculos, la figura de la mujer no era secundaria, sino central, lo que explica por qué María fue presentada como apóstol de los apóstoles en ciertos textos. Su papel, según estas tradiciones, no se limitaba a recibir enseñanzas, sino a garantizar la continuidad de una misión que trascendía generaciones. De allí surgiría la raíz de un linaje que, con el paso de los siglos, se convertiría en motivo de persecución y conspiración. Así, lo que comenzó como un secreto guardado con amor y reverencia, terminó transformándose en un misterio temido por los poderosos. El eco de esos descendientes resuena todavía en las sombras de la historia como un recordatorio de que no todo puede ser destruido y que hay verdades que sobreviven precisamente porque se transmiten en silencio. Y en el siguiente paso de este viaje, veremos cómo esa sangre real, lejos de ser solo un recuerdo, se convirtió en un peligro para la misma iglesia que intentaba sofocarla. El verdadero problema del supuesto linaje de Jesús no era su existencia en sí misma, sino el impacto devastador que podía tener sobre la autoridad de la iglesia. Imagina el escenario. Mientras los líderes proclamaban que la única sucesión legítima era la espiritual, aparece la posibilidad de que hubiera herederos de sangre, descendientes directos que podían reclamar un vínculo más fuerte que cualquier cargo eclesiástico. No sería simplemente una cuestión de fe, sino de legitimidad histórica y biológica. Y ese detalle era suficiente para poner en jaque a papas, obispos y reyes que se apoyaban en la autoridad religiosa para gobernar. En la Edad Media, la noción de sangre real tenía un peso incalculable. Los linajes lo eran todo, y el derecho a gobernar se justificaba en árboles genealógicos. Si alguien hubiera podido probar que descendía de Jesús, el verdadero Rey de Reyes, esa persona habría tenido una autoridad moral y política imposible de ignorar. La Iglesia lo sabía. Por eso, los rumores sobre los descendientes de Cristo no solo eran perseguidos como herejías, sino sofocados con dureza, porque representaban una amenaza directa a la estructura de poder cuidadosamente construida. No debemos olvidar que en la propia Biblia, la genealogía siempre fue central. Desde Abraham hasta David, pasando por la tribu de Judá, todo estaba registrado con detalle para demostrar la legitimidad del Mesías. Entonces, si el mismo Jesús dejaba descendencia, esa línea habría tenido un peso teológico tremendo, capaz de redefinir la interpretación de las profecías. Un descendiente vivo sería como la confirmación de que la promesa divina no había terminado en la cruz, sino que seguía viva en la carne y la sangre. Esa idea, aunque profundamente inspiradora, resultaba intolerable para quienes controlaban la fe del pueblo, porque los obligaba a rendir cuentas ante una realidad que no podían manipular con dogmas. En consecuencia, la caza del linaje no fue solo física, sino también ideológica. A través de concilios, decretos y excomuniones, la Iglesia se aseguró de que todo rastro de este tema fuera borrado. Los nombres desaparecían de los registros, las comunidades eran acusadas de herejía, y cualquier escrito que insinuara la existencia de descendientes era destruido o condenado. Este silencio impuesto no era casualidad,
Era una estrategia de supervivencia del poder religioso. Y, como bien sabemos, donde hay un silencio forzado, suele haber una verdad demasiado peligrosa para salir a la luz. La pregunta que resuena es, ¿por qué tanto miedo? Porque reconocer la existencia de una sangre real descendiente de Jesús habría cambiado la historia para siempre. El cristianismo se habría visto obligado a aceptar que la herencia de Cristo no era exclusiva de una jerarquía clerical, sino que fluía en la vida de seres humanos concretos, carne y hueso, que podían aparecer en cualquier lugar del mundo. Y eso, para los que controlaban la fe en política, era un riesgo insoportable, pero este riesgo no se quedó en teoría, porque, como veremos en el siguiente punto, la Iglesia llegó al extremo de rastrear y cazar a quienes sospechaba que llevaban en sus venas esa sangre prohibida. La historia del cristianismo está llena de episodios donde el poder religioso actuó como juez, verdugo y guardián de secretos. Cuando hablamos de los posibles descendientes de Jesús, lo que encontramos es una persecución sistemática, cuidadosamente planificada, destinada a que ningún rastro de ese linaje llegara a ver la luz del día. Durante siglos, las órdenes eclesiásticas más influyentes, apoyadas por reyes y emperadores, habrían desplegado una auténtica red de vigilancia, rastreando familias enteras y sofocando rumores antes de que pudieran extenderse. Para ellos, no se trataba de simples cuentos, sino de una amenaza que debía ser eliminada a toda costa. En este contexto, las cruzadas y la Inquisición jugaron un papel crucial. Más allá del discurso oficial de combatir herejías o recuperar territorios, había un objetivo oculto: apagar cualquier chispa que pudiera revelar genealogías inconvenientes. No fueron pocas las comunidades acusadas falsamente de brujería o de practicar doctrinas prohibidas, cuando en realidad lo que escondían era la memoria de un linaje que debía permanecer en secreto. La represión era brutal. Manuscritos quemados, familias desplazadas y nombres borrados de los registros. La consigna era clara: que nadie pueda reclamar la sangre de Cristo. La obsesión con este tema llegó a tal punto que órdenes secretas dentro de la propia Iglesia, como ciertas facciones de los templarios o los cátaros perseguidos, fueron relacionadas con la custodia de documentos que hablaban de la descendencia de Jesús. Muchos de esos grupos fueron exterminados precisamente porque conocían demasiado. El poder sabía que, mientras existiera una sola copia de un manuscrito o una familia que pudiera trazar su genealogía hasta el Mesías, la estructura entera del cristianismo institucional corría peligro. Así, la persecución no fue solo física, sino también cultural y espiritual. Destruir la memoria era tan importante como destruir a las personas. Los relatos más impactantes provienen de familias que afirmaban tener raíces en la Galilea del siglo I. Algunas de ellas, al establecerse en Europa, transmitieron de generación en generación la idea de que eran descendientes directos de una sangre sagrada. Estas historias, aunque relegadas al rango de leyendas locales, encendieron la alarma en las altas esferas eclesiásticas. ¿Qué hicieron entonces? Sembrar dudas, acusar de herejía y manipular al pueblo para que viera a estas familias como enemigas de la fe. De esa manera, no solo se las eliminaba, sino que también se aseguraban de que nadie osara protegerlas. Así, la casa del linaje de Jesús no fue una invención moderna, sino un proceso real, sostenido por el miedo de quienes gobernaban en nombre de Dios. Y sin embargo, por más esfuerzos que se hicieran, nunca lograron borrar del todo las huellas, porque cada secreto destruido encontraba una forma de resurgir en otra parte, como si la verdad tuviera vida propia.
Y precisamente esa resistencia es la que nos lleva al siguiente paso de este viaje, la existencia de los bisnietos de Jesús, aquellos cuyos nombres fueron borrados de la historia, pero cuya memoria sigue desafiando al poder hasta hoy. Hablar de los bisnietos de Jesús es adentrarse en el terreno más peligroso y prohibido de la historia cristiana. Si ya resultaba incómodo aceptar la posibilidad de hijos, mucho más lo era imaginar que la descendencia de Cristo había alcanzado varias generaciones. Y sin embargo, en manuscritos olvidados y en crónicas que sobrevivieron a la censura, se menciona la existencia de familias enteras que afirmaban llevar en su sangre la herencia del Mesías. Sus nombres, cuidadosamente borrados de los registros oficiales, se convirtieron en un susurro, en un secreto que solo circulaba de boca en boca entre comunidades perseguidas. Estos bisnietos habrían vivido bajo un pacto de silencio. Desde pequeños, aprendían que su origen era a la vez un privilegio y un riesgo. Sabían que portar esa sangre los vinculaba directamente al Hijo de Dios, pero también entendían que los convertía en blanco de persecuciones despiadadas. Por eso, sus vidas se desarrollaban en las sombras, escondidos en aldeas remotas, protegidos por aquellos que reconocían en ellos un legado que debía preservarse a cualquier costo. No tenían coronas ni títulos, pero llevaban en sus venas algo mucho más poderoso: el recuerdo vivo de una promesa divina. Algunos historiadores alternativos señalan que rastros de estas familias pueden encontrarse en linajes que más tarde dieron origen a dinastías europeas. No es casualidad que existan leyendas de reyes y nobles vinculados a una sangre sagrada. Historias que, aunque oficialmente catalogadas como mitos, han sobrevivido durante siglos. En esos relatos, los bisnietos de Jesús no aparecen como figuras públicas, sino como raíces ocultas que alimentaron discretamente la historia de Occidente. Y aunque sus nombres fueron borrados de actas y registros, la memoria popular nunca los dejó morir del todo. Lo más sorprendente es que incluso en la tradición cristiana oficial encontramos pistas veladas. El Evangelio de Mateo y el de Lucas comienzan con genealogías, mostrando que para el pueblo judío el linaje era una prueba de identidad. ¿Por qué entonces resultaría tan escandaloso pensar que Jesús también dejó una línea que se extendió más allá de su generación? La respuesta está en el poder. Reconocer a esos bisnietos sería aceptar que la obra de Cristo no terminó en la cruz, sino que se prolongó en la carne y la sangre de su propia familia. Y esa verdad habría sido demasiado explosiva para los líderes religiosos. Así, los nombres de los bisnietos de Jesús fueron condenados al olvido, arrancados de la historia como páginas enteras que jamás debían leerse. Pero aunque los registros se perdieron, las huellas permanecen en las leyendas, en los rumores y en los símbolos que sobreviven hasta hoy. La Iglesia pudo borrar los documentos, pero no pudo apagar del todo el eco de una sangre real que aún late en la memoria de quienes creen que la descendencia de Cristo nunca fue destruida. Y en el próximo punto descubriremos cómo estas familias sobrevivieron gracias a comunidades secretas que los protegieron de la cacería implacable. Si los bisnietos de Jesús lograron sobrevivir, no fue por casualidad ni por su propia fuerza, sino gracias a las comunidades secretas que los acogieron y protegieron durante generaciones. Estas redes funcionaban como escudos invisibles, formadas por hombres y mujeres de fe profunda que veían en aquellos descendientes algo más que una simple herencia biológica. Los consideraban portadores de un designio divino. En aldeas apartadas, monasterios escondidos y círculos gnósticos dispersos por el Mediterráneo, se guardaba silencio absoluto,
porque todos sabían que el más mínimo descuido podía significar la aniquilación del linaje. El cuidado no era solamente físico. Estas comunidades transmitían conocimientos espirituales, enseñanzas secretas y símbolos que recordaban la conexión de la familia con Jesús. De hecho, algunos estudiosos han sugerido que sociedades como los cátaros o los templarios pudieron haber tenido vínculos con este legado oculto. No es casualidad que ambos grupos fueran exterminados con saña por la Iglesia, bajo acusaciones de herejía que en muchos casos parecían más un pretexto que una verdadera razón. La sospecha de que custodiaban documentos o protegían descendientes era suficiente para justificar su destrucción. La vida en las sombras exigía disciplina y obediencia. Las familias descendientes no podían exponerse a matrimonios públicos ni llamar la atención con riquezas o títulos. Al contrario, debían integrarse en la vida común, trabajar como cualquier campesino o artesano y a la vez mantener viva la conciencia de que dentro de ellos había algo que el mundo jamás debía descubrir. En este sentido, se parecían a los primeros cristianos perseguidos por Roma. Vivían en catacumbas espirituales, invisibles a los ojos del poder, pero firmes en la certeza de su identidad. Algunos manuscritos medievales mencionan la existencia de guardianes que tenían la misión exclusiva de proteger a estas familias. Eran hombres y mujeres que renunciaban a su propia seguridad para garantizar la supervivencia de una sangre que consideraban sagrada. Su labor iba desde organizar rutas de huida hasta ocultar símbolos en iglesias rurales para transmitir mensajes codificados. Cada generación tenía que reinventar la forma de mantenerse en las sombras, porque la vigilancia de la iglesia era constante. Así, mientras los poderosos creían haber borrado todo rastro del linaje, éste seguía latiendo silenciosamente en lugares inesperados, sostenido por comunidades de fe que no dudaban en arriesgar su vida por un secreto que consideraban divino. Y es precisamente en esos resquicios, en esos manuscritos y en esas leyendas donde podemos encontrar hoy fragmentos de una verdad que se resistió a morir. En el próximo punto exploraremos cómo los textos apócrifos y testimonios ocultos nos ofrecen destellos de esta descendencia prohibida. Los evangelios que conocemos hoy son apenas una parte de la vasta producción escrita que circulaba en los primeros siglos del cristianismo. Muchos textos quedaron fuera del canon, no porque carecieran de valor espiritual, sino porque resultaban incómodos para la construcción de una narrativa oficial. Entre esos escritos prohibidos y fragmentos olvidados, encontramos huellas que apuntan a una verdad distinta: que Jesús pudo haber dejado una familia y que esa descendencia continuó en secreto. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, describe a María Magdalena con un rol extraordinario, llamándola compañera de Jesús. Esta palabra, traducida del griego koinonos, no se refiere a un simple vínculo de discípulo, sino a una unión íntima, incluso con connotaciones de pareja. Aunque el texto no menciona hijos de manera explícita, la cercanía descrita abre la puerta a una posibilidad que la tradición oficial trató de enterrar: que Jesús vivió una relación humana, profunda y fecunda. En otros escritos gnósticos, como el Evangelio de María, se resalta su papel como heredera espiritual de enseñanzas que el resto de los discípulos no comprendían. Si un legado espiritual fue confiado a ella, ¿por qué no también un legado familiar? Más allá de los evangelios gnósticos, encontramos testimonios medievales que parecen aludir a una sangre sagrada preservada en ciertas familias. Manuscritos ocultos en monasterios, crónicas que hablaban de reyes descendientes de los santos y leyendas populares que señalaban linajes distintos son piezas de un rompecabezas que nunca encajó del todo
en la historia oficial. Incluso algunos códices encontrados en Nag Hammadi y en Qumrán sugieren que la figura de Jesús fue mucho más humana, compleja y cercana de lo que la Iglesia quiso aceptar. Lo fascinante de estos textos es que, aunque fragmentarios, se complementan entre sí. Ninguno ofrece un relato completo, pero juntos construyen un eco poderoso, el eco de una verdad que fue arrancada de raíz. Cada palabra prohibida, cada pergamino enterrado, cada evangelio declarado herético, parece señalar hacia un mismo punto. Había algo que debía permanecer oculto, y ese algo no era simplemente una interpretación teológica distinta, sino la posibilidad de que el linaje de Jesús siguiera vivo, desafiando las estructuras religiosas que lo quisieron inmovilizar en la cruz. Hoy, cuando la arqueología y la investigación histórica rescatan estos fragmentos, se revela que la verdad nunca puede ser borrada del todo. Los textos apócrifos son como grietas en un muro que parecía indestructible. Dejan pasar la luz y muestran lo que el poder intentó ocultar. Y al mirar a través de esas grietas, comprendemos que la historia oficial es solo una versión, cuidadosamente editada, mientras que en las sombras palpita una memoria más amplia y compleja. Esa memoria es la que conecta los descendientes ocultos con los conflictos de poder que veremos a continuación, cuando el choque entre lo político y lo espiritual se haga inevitable. La historia demuestra que, cuando lo espiritual se cruza con lo político, se desata una tormenta imposible de contener. Y eso fue precisamente lo que habría ocurrido con la descendencia de Jesús. No solo representaban una herencia sagrada, sino también una amenaza directa para los tronos y las coronas. Porque si alguien podía demostrar que llevaba en sus venas la sangre del Mesías, automáticamente su autoridad superaba la de cualquier rey o papa. No se trataba únicamente de fe, sino de legitimidad histórica y moral, algo que ningún poder humano podía permitirse perder. Los gobernantes, al servicio de la Iglesia, comprendieron rápidamente el peligro. Aceptar la existencia de los descendientes de Cristo implicaba reconocer que la sucesión espiritual impuesta por concilios y jerarquías clericales no era la única válida. La herencia familiar de Jesús podía reclamar un lugar central en la vida de la cristiandad, obligando a replantear dogmas enteros. Y aquí se revela el núcleo del conflicto. Lo espiritual tenía la capacidad de cuestionar las estructuras políticas más sólidas. El linaje de Jesús era una bomba de tiempo que podía destruir el equilibrio de poder que unía al altar y al trono. No es casualidad que, en varios momentos de la historia, ciertos linajes nobles fueran acusados de herejía o de conspirar contra la fe. Detrás de esas acusaciones podía esconderse un temor mayor, que algunos de esos linajes tuvieran raíces en la sangre sagrada. La Iglesia y los reinos preferían eliminar la duda a tiempo antes que arriesgarse a que alguien levantara la bandera del linaje de Cristo. Por eso, se lanzaban cruzadas, se ejecutaban inquisiciones y se manipulaban concilios. Lo que parecía un asunto puramente religioso escondía un cálculo político minucioso: conservar el poder a cualquier precio. Pero este choque no solo se dio en el plano de la política, también afectó profundamente la espiritualidad del pueblo. Porque si Jesús tuvo descendencia, eso significaba que lo divino se mezclaba con lo humano de una forma mucho más íntima de lo que se predicaba. Significaba que la promesa de Dios no se había quedado suspendida en doctrinas, sino que corría en la sangre de personas comunes, ocultas en las aldeas. Este mensaje era profundamente liberador para el pueblo, pero insoportable para quienes necesitaban mantenerlo bajo control. Ahí radica la verdadera batalla, la herencia espiritual frente a la ambición política. Y aunque el poder religioso y político parecían invencibles,
La memoria del linaje no pudo ser destruida del todo. Persistió en símbolos, en relatos y en comunidades que nunca dejaron de creer que la sangre de Jesús seguía viva. Esa tensión, esa lucha entre lo humano y lo divino, entre lo político y lo espiritual, marcó siglos enteros de la historia cristiana. Y es aquí donde surge la pregunta más provocadora: ¿qué significa para nuestra fe descubrir que Jesús dejó descendencia? En el próximo punto, exploraremos cómo esta posibilidad puede transformar radicalmente nuestra manera de entender la fe y la misión de Cristo. Aceptar la posibilidad de que Jesús dejara descendencia no es un simple detalle histórico, es un terremoto espiritual, porque nos obliga a replantear lo que significa la encarnación, el sacrificio y la continuidad de la obra de Cristo. Para muchos, pensar en un Jesús que tuvo hijos y bisnietos lo hace demasiado humano. Pero ¿acaso no fue esa la esencia de su misión? Ser plenamente Dios y plenamente hombre, caminando entre nosotros, compartiendo nuestras alegrías y dolores. Un Jesús con familia no disminuye su divinidad. Al contrario, la hace más cercana, más tangible, más real. Desde la perspectiva de la fe, el hecho de que su linaje pudiera haber continuado mostraría que el mensaje de salvación no quedó en el aire, sino que se encarnó en la historia misma. Como en las genealogías bíblicas donde la promesa pasaba de generación en generación, desde Abraham hasta David y de David hasta Jesús, un linaje posterior demostraría que la obra de Dios siempre busca continuidad. La sangre real no sería solo una metáfora espiritual, sino una realidad que fluye en la carne de seres humanos que, aún escondidos, dan testimonio de la promesa eterna. El impacto en la fe cristiana sería doble. Por un lado, desafiaría las estructuras rígidas de la Iglesia, que durante siglos proclamaron ser la única heredera de la misión de Cristo. Por otro lado, abriría un horizonte esperanzador. Si la sangre de Jesús sigue viva, entonces el reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad latente en nuestra historia. Esto no elimina la importancia de la cruz ni de la resurrección, sino que las complementa, mostrando que el plan divino tiene raíces más profundas de lo que imaginamos. Además, descubrir que Jesús pudo haber tenido descendencia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿En qué hemos creído todo este tiempo? ¿En una figura idealizada y lejana o en un Jesús vivo que participó de la vida humana en toda su plenitud? Aceptar esta posibilidad nos confronta con una verdad incómoda pero liberadora. Lo sagrado no está separado de lo cotidiano, sino que lo habita. Jesús pudo haber dejado hijos para enseñarnos que el amor de Dios no se limita a templos y doctrinas, sino que se transmite en la familia, en la vida, en la sangre que fluye de generación en generación. Y lo más profundo de todo es que este descubrimiento no busca derribar la fe, sino fortalecerla, porque nos recuerda que Dios siempre se manifiesta en lo humano, que su plan no puede ser contenido por instituciones ni borrado por decretos, que incluso si la Iglesia intentó ocultar el linaje de Jesús, la verdad sigue latiendo y clamando por salir a la luz. Y precisamente eso nos prepara para el último paso de este viaje: descubrir el mensaje escondido detrás de esta sangre real y lo que significa hoy para cada creyente que anhela comprender el verdadero alcance de la misión de Cristo. Llegamos al punto más desafiante de este viaje: comprender qué significa para nosotros hoy el misterio de la sangre real de Jesús. Si aquella descendencia existió y fue escondida, no se trata únicamente de un secreto histórico, sino de un mensaje espiritual que todavía resuena con fuerza. El verdadero impacto no está en conocer nombres olvidados ni en reconstruir genealogías rotas,
sino en entender que Dios quiso mostrar a través de Jesús que lo divino y lo humano nunca estuvieron separados. La encarnación no fue un evento aislado, fue el inicio de un puente eterno entre el cielo y la tierra. Este linaje, más allá de su aspecto biológico, representa la continuidad de la misión de Cristo en el mundo. Nos recuerda que la fe no se transmite solo por instituciones o jerarquías, sino por vidas concretas, por familias, por comunidades que mantienen vivo el fuego del Evangelio, aunque la Iglesia oficial lo haya intentado callar. Así como la sangre corre en las venas, la verdad de Cristo corre en la historia, aunque se intente silenciarla. Y este es un recordatorio poderoso de que nada, ni la persecución ni la censura, puede detener el plan de Dios. El impacto para nosotros hoy es profundo. Significa que la fe no es una reliquia muerta guardada en templos de piedra, sino una herencia viva que sigue fluyendo en la humanidad. El linaje de Jesús, real o simbólico, nos enseña que cada uno de nosotros puede ser portador de esa misión, que la obra de Cristo no terminó en la cruz, sino que se prolonga en los corazones que creen y en las vidas que reflejan su amor. En otras palabras, la sangre real no está solo en los descendientes ocultos, sino en todo aquel que decide seguir sus pasos con fidelidad. Al aceptar esta verdad, también comprendemos por qué fue tan peligroso para la Iglesia. Porque reconocer que lo divino se manifiesta en lo humano, en lo cotidiano y en lo sencillo, es desmontar siglos de control religioso. El mensaje escondido detrás de la sangre real es claro. El reino de Dios no pertenece a unos pocos, sino que late en la vida de cada creyente. No es un secreto reservado para élites, sino un llamado universal a vivir la fe de manera auténtica, sin miedo y sin cadenas impuestas por los hombres. Y aquí está la gran revelación. Lo que se intentó borrar por siglos vuelve hoy con más fuerza que nunca, porque la verdad no puede ser destruida. El impacto no está en descubrir si existe una familia escondida en algún lugar del mundo, sino en reconocer que todos nosotros, como hijos de la fe, estamos llamados a ser herederos de la promesa. El linaje real de Jesús es, en última instancia, un recordatorio de que Dios sigue escribiendo su historia en nosotros. Y esa es la verdad que ninguna institución podrá silenciar jamás. Ahora que hemos recorrido juntos este misterio prohibido, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa para ti descubrir que la sangre de Jesús pudo haber continuado en secreto durante generaciones? ¿Crees que la Iglesia ocultó este linaje por miedo a perder poder? ¿O piensas que todo esto forma parte de una verdad aún más grande que apenas comenzamos a comprender? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero saber qué piensas de este tema tan oculto y polémico. Comparte este video con quienes buscan respuestas espirituales y no temen cuestionar lo que siempre se les dijo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos videos va a revelar secretos aún más impactantes. No olvides que el siguiente video recomendado ya está apareciendo en tu pantalla y allí descubrirás otra verdad que cambiará tu manera de ver la fe para siempre. Nos vemos en el próximo y que la luz de la verdad guíe siempre tu camino.